Tema trimestral. Exhortaciones pastorales para la Iglesia. Estudio bíblico 24. Siguiendo un buen ejemplo. Introducción. El estudio de hoy está centrado en la importancia de imitar los buenos ejemplos. Muchas veces, sin darnos cuenta, ciertas personas se convierten en héroes en nuestra vida. Nadie es inmune a esta realidad. A quien le atrae el deporte, su héroe será un deportista. Quien es un apasionado de la literatura, el personaje principal de su vida será un escritor, etc. De manera que la imitación se manifiesta en medio de dos parámetros: quien da el ejemplo y el que lo observa e imita. El ejemplo puede ser bueno o malo. De ahí la importancia de asociarse con las personas correctas. Nuestros padres solían decirnos: dime con quién andas, y te diré quién eres. Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Diccionario. Ha seguido. Del griego parakoleuteo. Literalmente significa: seguir a alguien estando siempre a su lado, seguir de cerca, estar siempre presente. Longanimidad. Del griego macrotumía. Esta palabra tiene las siguientes acepciones: resistencia, constancia, firmeza, perseverancia, clemencia, lentitud para vengar males. Paciencia, del griego, hupomone. Sus acepciones son: persistencia, firmeza, y constancia. Engañadores, del griego, boes. Los significados primarios de esta palabra son: juglar, bufón, truán, charlatán. Un significado secundario es: impostor. Las formas verbales engañando, engañados del verso 13 son la traducción de otra palabra diferente a goes, y es, planao, que significa engañar. Inspirada por Dios, del griego, theopneutos. Esta palabra está compuesta por theos, Dios, y pneo, arrojar el aliento. La idea es que las escrituras son exhaladas por Dios, el resultado del aliento creador de Dios. Pensamiento central. Imitar un buen ejemplo desarrolla el carácter y perpetúa los valores cristianos. Texto áureo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Segunda Timoteo 3, 10. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Segunda de Timoteo 3, 10 al 17. Versículos 10 y 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. El elogio de Pablo a Timoteo en el verso 10 empieza con unas palabras que son muy llamativas. Pero tú has seguido. Como el verbo seguir, está en el tiempo aoristo, se debe traducir: pero tú seguiste. Pero, ¿de qué manera Timoteo siguió el ejemplo de Pablo? Lo siguió de cerca. Él siguió de cerca, en primer lugar, su doctrina. La palabra doctrina es la traducción de didascalía. Por doctrina se entiende el Evangelio, que es la exposición en palabras de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Timoteo había seguido su conducta. Obsérvese que cuando hay buena doctrina, hay buena conducta. La buena conducta cristiana no opera en el vacío, sino que tiene un punto de referencia: la sana doctrina que proviene de la palabra de Dios. Versículo 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. La primera persecución fue instigada en Antioquía de Pisidia, y fue tan fuerte que Pablo y Bernabé huyeron de la ciudad y se dirigieron a Icono. Allí el Señor los usó poderosamente, de tal manera, que sucedieron señales y prodigios. Esto molestó a los enemigos del Evangelio, quienes se volvieron contra ellos. Por tal razón huyeron a Listra y a Derbe. Estando en Listra, el Señor sanó a un cojo de nacimiento, y los habitantes de esa ciudad pensaron que ellos eran dioses. Timoteo, al ser de Listra, debió haberse informado de lo que le había sucedido a Pablo. Mucho debió haber tocado el corazón de Pablo que este joven estuviera al tanto de lo que le había sucedido, y tuviera la disposición de ser su discípulo y compañero. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
En primer lugar, Pablo habla de los que quieren vivir piadosamente. El verbo querer que se usa aquí significa principalmente, estar resuelto o determinado. En una ocasión el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, 23. En segundo lugar, el apóstol habla de vivir piadosamente. Vivir piadosamente se refiere a un estilo de vida, a una modalidad de conducta cristiana que no fluctúa con las circunstancias, que no es intermitente. En tercer lugar, el punto de referencia del que pende este estilo de vida piadoso es Cristo Jesús. En cuarto lugar, este estilo de vida implica padecer persecución. Aquí es necesario hacer una observación. Uno de los enemigos más grandes que tiene la Iglesia hoy día es la comodidad. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El apóstol regresa a los versos 1 al 9. Los hombres malos. No hay punto neutro en la vida espiritual, es bueno o malo. Quien no hace el bien, hace el mal. Otro punto muy importante en el verso 13 es que el mal, si no se corrige, crece en intensidad. Pablo afirma que los malos irán de mal en peor. El pecado no es algo estacionario. El Señor dijo acerca de la maldad en el sermón profético. La maldad se multiplicará, Mateo 24, 12. El pecado tiene efectos boomerang. El apóstol dice a los Gálatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, Gálatas 6, 7, 8. Mientras que los malos son como el tamo que arrebata el viento, los buenos son como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Salmo 1, 3, 4. Versículos 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo utiliza 10 versículos de este capítulo para describir y sentenciar a los hombres malos. En todos estos versículos usa el plural. Los hombres malos son muchos. Frente a esta realidad colectiva, Pablo levanta la realidad individual de Timoteo. En otras palabras, otros pueden vivir como quieran, pero el cristiano no. El verbo persistir que se usa en el verso 14 nos puede hacer pensar que muchos de los malos hombres habían conocido la palabra de Dios, pero no habían perseverado en ella. Timoteo, en cambio, se mantenía fiel en aquello que, en su casa, desde bien niño le habían inculcado su abuela Loída, su madre Eunice. Ellas nunca se imaginaron la gran obra que estaban haciendo y los resultados tan abarcadores del haber instruido a aquel niño en la palabra de Dios. Versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Consideramos los efectos de las escrituras, según el verso 16. La palabra de Dios es útil para 1. Enseñar, 2. Redarguir, 3. Corregir, 4. Instruir en justicia. En el verso 17 encontramos la finalidad de la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En las cartas pastorales Pablo enfatiza las obras, como lo hace en el verso 17. Surge entonces la pregunta, ¿puede ser el cristiano perfecto y enteramente preparado para toda buena obra si es negligente en el conocimiento de la palabra de Dios? No. Porque nuestro conocimiento de Dios es en proporción al conocimiento que tengamos de su palabra. Preguntas de repaso. ¿En cuáles dos áreas testifica Pablo que Timoteo había seguido su ejemplo? ¿Dónde fue instigada la primera persecución en contra de Pablo y Bernabé? ¿De qué ciudad era oriundo Timoteo? ¿Cuál es la particularidad del mal, según 2 Timoteo 3, 13? Anote los 4 efectos de las escrituras, según 2 Timoteo 3, 16.